8 de septiembre, agradable jornada, 13,6 de temperatura térmica, 12,9, cielo despejado, viento del noroeste a 10 kilómetros en la hora. Y el pronóstico anticipa una máxima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado, mañana viernes algo nublado, 11 mínima, máxima 21, el sábado nublado, 14 y 17, poca amplitud térmica, domingo parcialmente nublado a la mañana, inestable con probables lluvias después, mínima 5, máxima 14. Bueno, vamos a comenzar como habíamos anticipado en el pase con Carlos, con una entrevista en vivo. Tenemos un par de entrevistas en vivo, una telefónica, así que bueno, vamos a compartir varios temas con ustedes hasta el mediodía. Hugo Segurola, el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Río. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día a la audiencia. Lindo día realmente. Agradable, sí, agradable. Bueno, Hugo, si bien hay sesión hoy, todavía estamos repasando los temas que dejó la sesión de Oriente de hace 15 días exactamente hoy, y uno tiene que ver justamente con Oriente, un proyecto que no prosperó, que ustedes plantearon o presentaron, que vos argumentaste, tendiente a que el Ejecutivo consultara al Tribunal de Cuentas sobre una posible descentralización de las localidades de Oriente y de Marisol. Resumimos en qué se basa la iniciativa, Hugo, y después de este rechazo, si van a insistir con alguna otra manera de hacerlo. En realidad, Pablo, fuimos cautelosos y hasta respetuosos de decisiones políticas, porque la descentralización pasa esencialmente por una decisión fuerte de tono político. Y lo que sucede es que nosotros en campaña, tanto en 2011 como en 2013 y 2015, siempre planteamos la descentralización. No es una cuestión nueva, no la descubrimos la descentralización en una campaña electoral, sino la tomamos como una visión de gobierno, de acción de gobierno, basada sí en experiencias cercanas, una de las más próximas, la de Tres Arroyos con Claromecó, porque hay similitud geográfica, de distancia, de distintas situaciones que se dan en torno a la ciudad cabecera y la localidad más importante del distrito, que es Oriente. A partir de allí, nosotros trabajamos en un proyecto de descentralización, creemos que hay que discutirlo, que merece una discusión muy amplia, un debate muy amplio, tener en profundidad la opinión de los orientales, obviamente la decisión política, las consultas al Tribunal de Cuentas. Digo, hay un mix de situaciones que tienen que darse para instalar el tema y después discutir el tema. No, pero ustedes no están planteando directamente la descentralización. Que No, se debata, que se consulte. exactamente. ¿No? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por una razón legal, el Tribunal de Cuentas es reticente a veces a las descentralizaciones de este tipo. Que eso es lo que dijo Giannettini un poco en la, Sí, en la respuesta. pero es una verdad a medias, porque el de Tres Arroyos, después de varias circunstancias, se aprobó. Hay descentralizaciones intermedias, que no es la totalidad, que se pueden hacer por partes, por etapas. Pero es decir, no es una cosa vedada si hay intención y si hay decisión política, porque esto implicaría también discutir números, discutir cuestiones de índole presupuestario y esencialmente recursos, porque descentralizar sin recursos equivale a nada. Nosotros también decimos... Sí, si se quiere transferir un problema más, exacto, le das la responsabilidad y no la plata. Y no los recursos. ¿Esto qué implica? La descentralización implica una suerte de independencia, de autonomía de tipo económico, no desprenderse del distrito de Coronel Dorrego, no estamos hablando de decisión del distrito de Coronel Dorrego, sino de descentralización, que con esto cortaría una cuestión lógica de distancia geográfica. Hoy el tresarroyense, y no es ningún pecado, sino una cuestión de la realidad, opera económica, comercialmente, hasta culturalmente con Tres Arroyos y no con Dorrego, por una cuestión de distancia, que en esto no se puede contradecir, una cuestión de distancia, como de igual modo, muchos dorregueses van a Montermoso, es decir, la cercanía, entonces, digamos, con la descentralización económica le daríamos una posibilidad de decisión en temas importantes para la comunidad de Oriente, sin desprenderse de la responsabilidad del Estado municipal, permitiría acortar distancias esencialmente desde lo político, pero esto merece un debate muy amplio. Claro, muy decir, amplio. Hugo, por lo que infiero de tus conceptos, en lo personal al menos están a favor de la descentralización. No, obviamente. Pero el proyecto no plantea esto, el proyecto plantea debatirlo, analizarlo. Si nosotros teníamos otro camino, haber presentado el proyecto de ordenanza, que de hecho tenemos un esbozo y un esqueleto del proyecto de ordenanza, pero acá hay que discutir después qué porción o qué porcentual del presupuesto se le asigna a la descentralización. Entonces también sería osado de nuestra parte tomar números al azar, ponerle un porcentaje y decir, bueno, esto va para Oriente. ¿Y después qué? ¿Cómo se defiende durante todo el año? ¿Cómo se equilibran determinados recursos tanto
para Oriente y para el resto de la población. Es una cuestión a discutir y a interesar a los orientales. Yo he tenido mucho contacto, y fíjense que nosotros fue el lugar donde en la última elección menos votos Sí. sacamos. Bueno, Pero, es un poco el argumento que dio Zarzoso acá, hablando del sí, tema. Nos decía, si nos remitimos a lo que fueron las elecciones, el FPV y Juntos por Dorrego planteaban este tema y sin embargo ganó la UCR Cambiemos. Y yo en realidad le decía, bueno, pero quizás muchos que votaron a UCR Cambiemos esté a favor de la descentralización, lógico, y muchos que votaron a Juntos por Dorrego y FPV no significa no una... significa la cantidad de votos en forma cuantitativa que no haya ideas cualitativamente que pueden ser cualitativamente importantes, pero nosotros creemos que es una decisión política y estoy totalmente convencido que en el caso de Raúl él no está por esta cuestión de las descentralizaciones, y es una idea respetable. Me lo hizo saber incluso en el debate, si ustedes se acuerdan, Claro, él me planteaba que yo quería descentralizar todo. Hay descentralizaciones cercanas que han funcionado muy bien, la de la salud, la del área vial, la de Claromecó tiene sus distintas situaciones, bueno, pero es una forma claro, perdón, Hugo, dio tres ejemplos. Dos de hospitales, creo, ¿no? Sí, la que salud está según descentralizada. decía Gianecchini, funcionaron bien. Él decía que en lo de Claromecó por ahí dividió un poco más a los vecinos. Pero Es el argumento que dio, ¿no? exacto, fue una experiencia totalmente nueva, distinta, hubo que acostumbrarse. Esto implica el armado, también nosotros somos conscientes, el armado es una estructura administrativa que se Claro. necesita un contador, un jefe de compra. Porque se crearía un ente. Exacto, un ente. La idea nuestra era crear un ente que implicaría tener este grado de responsabilidades importantes. Pero obviamente, si no se discuten los temas, si este tema de la descentralización, que insisto, yo muchos vecinos se han comunicado, se han contactado, que les gusta la idea, tuvo buena repercusión desde el punto de vista mediático, que no es una idea alocada, por lo menos discutirla. Y bueno, nosotros tenemos algunos otros caminos, podríamos propiciar algún tipo de consulta, de acercamiento al vecino, porque seguramente en 2017 este tema va a salir en campaña. Y nosotros también teníamos la intención que de una vez por todas, en el seno del Consejo Deliberante, por lo menos del tema descentralización se hablara al margen de la campaña electoral. Por eso ustedes lo plantearon este año, ¿no? Exacto, no decimos que sea la panacea, que sea la solución total, que nosotros estamos convencidos que esto va a ser la respuesta a cambiar sustancialmente la vida de los orientales, pero creemos que es una forma de acercamiento, que es una fuerte decisión política, que es una alternativa de autonomía, porque cuántas veces hemos escuchado decir que Oriente quiere desprenderse de Coronel Dorrego, y esto no es un invento mío, exacto, o el sentirse discriminados, o que no se les responde de igual modo. Bueno, hay una serie de elementos que hablan de ese reclamo de la localidad de Oriente, o de muchos sectores orientales respecto a lo que sucede con la ciudad de cabecera. Este es un camino, no decimos que sea la solución total, que sea el ideal, pero si no lo discutimos estaremos cada vez más lejos de saber si tiene asidero o posibilidades. Y por eso el primer paso que dábamos es ir directamente a una consulta al Tribunal de Cuentas para desde allí comenzar a trabajar en la idea si es que había una decisión de índole político en la administración. Es como que respondieron por el Tribunal de Cuentas al rechazar, ¿no? Exacto, bueno, deduciendo que el tribunal no iba a avalarlo, ¿no? Son las cuestiones a las cuales nos tiene acostumbrado. A veces el bloque UCR Cambiemos que in voce te responden las minutas de comunicación. Y después la realidad va indicando que a veces esa rapidez para responder no se ve visualizada en la realidad práctica. Les voy a contar un breve ejemplo, podría contar 10 o 100. Pero tiempo atrás nosotros debatimos el famoso tema de los caballos sueltos. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ¿qué nos dijeron por la rapidez de tema de mucha preocupación comunitaria? Pero ¿qué se nos dijo de inmediato? Si bien se aprobó, hay que decirlo, se aprobó la minuta de comunicación, pero nos respondieron que ya estaba la respuesta. La respuesta no está, porque después tuvo la sinceridad y la amplitud del director de inspección del Valle para reconocer que aquella persona o aquel servidor o prestador de servicios que se había mencionado, en definitiva, no prosperó el lazo de relación con el municipio y el tema quedó pendiente. Y todavía está pendiente. Incluso uno se enteró de algún encuentro que tuviste vos y él te planteaba la necesidad de convocar un vaquiano, porque no es lo mismo, claro.
Pero además hay que buscar cuestiones de tipo también de coberturas legales para protección de ese animal que no es propio, que en algún momento lo tiene en forma provisoria el municipio. Bueno, después este tema la semana pasada lo seguimos conversando en el seno de las comisiones con la presencia del propio del Valle. Digo que a veces hay inmediatez en responder desde la banca cuestiones que después la realidad va corroborando que son distintas. Bien. Bueno, Hugo, obviamente el tema va a volver porque la idea es seguir insistiendo, ¿no? Sí, a ver, aún sabedores que esta decisión, que esto es una decisión política de la administración del Contador Reyes, de no darle, no es que no le importancia, sino que no lo ve como una alternativa viable, positiva, no encuentra elementos, y es una decisión de gobierno. En esto uno es respetuoso. Claro, y nosotros como oposición creemos que sería oportuno consultar al vecino de Oriente a través de algún mecanismo de consulta popular o alguna otra alternativa, para por lo menos tener una visión que pueda o no profundizar un futuro debate respecto a la descentralización económica, que no implica querer que Oriente se desprenda claro, de que no va a pasar Dorrego, como pasó con Montermoso oportunamente con Dorrego. Y que fíjense ahí, en 1979, cuando nosotros perdemos geográficamente a Montermoso, no hubo ningún tipo de consulta. ¿Por qué? Porque había una fuerza dictatorial que tomaba la decisión y la potestad parlamentaria y del pueblo a su antojo para decidir esto. Tenía todo el poder. Bueno, esto también es importante porque la existencia, aún con las críticas que se realizan a los ámbitos parlamentarios y deliberativos, son la defensa de los intereses ciudadanos, incluso en el contexto de tipo legal y territorial. Bueno, Hugo, hoy hay una nueva sesión. Hay 3 iniciativas, creo que, de Juntos por Dorrego. Hay una que me gustaría que profundizaras y después una línea, porque bueno, está la sesión y tampoco quiero por así que anticipes todos los argumentos que tendrás para la sesión. Pero el tema médicos, ¿no? Usted pidió un informe por la situación que finalmente derivó en un paro. Usted ya te habían fijado una posición cuando se aprobó aquel pase a planta permanente de algunos profesionales, ¿no? Exactamente. Nosotros veníamos siguiendo el tema realmente, aunque estamos adentro del municipio, desde afuera, porque en la realidad es una cuestión de negociación que involucra cuestiones de índole laboral y salarial entre departamento ejecutivo y médicos. Ahí, esa es la barrera. Tema de interés público. Pero porque en su momento se debatió bastante, una nota que trascendió, que hicimos trascender, se enojaron bastante los médicos, como que era del ámbito privado. Y no, es una cuestión pública. La salud... Los sueldos los pagan Sí, claro. Y además la salud es la cuestión pública más importante de cualquier estado, en este caso el estado municipal. Y en otro contexto, el Consejo Deliberante tiene dentro de sus facultades actuar y tiene la responsabilidad marcada por la Ley Orgánica de las Municipalidades en uno de los ítems en lo referido a la salud pública. Y en el otro contexto, fíjense ustedes, si el Consejo Deliberante tiene injerencia, es que cuando se decide el pase de 6 médicos a planta permanente, obviamente tuvo que pasar por el Consejo Deliberante porque hubo una modificación presupuestaria. Y fue que nuestro bloque se abstuvo, de algún modo abriendo el paraguas, que no se terminaba. Y en definitiva, otra vez, el tiempo nos dio la razón, esta cuestión del reclamo. Y aquí que hace una semana, el pasado 31, un hecho inédito que uno poco recuerda, se produjo este paro de médicos. Y entonces no podemos pasar impávidos y mirar para otro lado del Consejo Deliberante, por lo menos nos merecemos preguntarle formalmente al Departamento Ejecutivo, y que como responde a través de una minuta de comunicación, en qué estado se encuentran las negociaciones, si hubo riesgos en cuanto a la atención de los pacientes en guardias y en emergencias, y también cómo sigue esta historia. Es decir, no podemos mirar para otro lado, que es una cuestión exclusiva de los médicos y del Departamento Ejecutivo. Aquí estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de la responsabilidad que implica la atención al vecino, a cualquier vecino en cualquier tiempo y circunstancia. Y tiene que estar todas las condiciones, tanto para los médicos en cuanto a la cuestión salarial, ellos hablan incluso de precarización laboral, hablan de varias cuestiones, pues digo, no son temas menores. Y pues, en otro gran contexto, la responsabilidad que tenemos desde el Departamento Ejecutivo y que tiene el Consejo Deliberante es velar por los intereses del conjunto de la ciudadanía, esencialmente en tan caro y tan trascendente que es el de la salud. Bajo este espíritu nosotros preguntamos y esperemos que tengamos el acompañamiento y que tengamos las respuestas concretas respecto a este tema que ha sido parte de los rumores, de los trascendidos, de que algo estaba pasando, y ahí tuvimos con 2 hechos.
por un lado, el pedido de pase a planta permanente de 6 médicos, que en el legítimo derecho que estos tienen de pedirlo, y por eso se produjo esta adecuación presupuestaria en la cual nosotros no estuvimos de acuerdo y por eso nos abstuvimos, pero no es que no estuvimos de acuerdo en la petición de los médicos, no estuvimos de acuerdo en que en todo el proceso nos estuvieron de lado. Nunca se nos informó sobre este cuadro de situación. Por eso, a la luz de los últimos acontecimientos, es que formalmente pedimos información. Bien, hubo los otros dos temas, con una línea, un adelanto. Después, los otros dos temas son también asignaturas pendientes. En un caso, en el caso de la famosa pista de atletismo, siguen pasando los años y sigue siendo una deuda pendiente terminar esta pista de atletismo. Y además esto ha producido distintas e importantes erogaciones que hacen a los dineros públicos, hacen a los dineros del vecino. Yo no voy a adelantar datos porque seguramente formarán parte del debate, pero creemos y es necesario tener de una vez por todas una definición en cuanto a los gastos que se han originado, si es que se han originado en 2016, las tareas que se han realizado y cuándo, definitivamente, esto es lo más importante, va a estar habilitada esta pista de atletismo que respondería a una cuestión muy importante en materia de recreación, de actividades atléticas, de actividades deportivas y, en definitiva, terminar una obra que lleva mucho tiempo y donde se han originado gastos importantes que merecen tener una respuesta definitiva con la concreción de la obra. ¿Y el último temita? El último tema tiene que ver con una cuestión que en los últimos tiempos se instaló mucho mediáticamente, pero que nosotros no la apuntamos desde ese lado, que es el tema de los perros peligrosos y la colocación de un famoso chip que permite la identificación del animal. En desarrollo se trabajó al respecto, ¿no? Sí, exactamente, hay otras comunas que ya lo tienen en marcha, hay otras experiencias que... Pero lo que nosotros, el primer paso que apuntamos es a la creación del registro de perros considerados peligrosos. Claro. Pero no obedece a una cuestión que tiene que ver con un tema que pasó por nuestra cabeza. Corresponde a una ley. Hay una ley de carácter provincial que indica que los municipios, todos los municipios tienen que abrir ese registro. Ese registro no está abierto. ¿Qué implica ese registro? Que los perros considerados peligrosos deben estar anotados en ese registro. El segundo paso es la identificación del perro, que puede ser a través de un chip, de un tatuaje o de alguna otra forma de identificación. La que más se está utilizando es la del chip, incluso tenemos hasta el costo. No es costoso. No es costoso. Podía ir con carga... No es invasivo tampoco. No es invasivo para el animal. No es ir en contra de los animales, es ir a favor de los animales. Hay una tenencia responsable. Una tenencia responsable. ¿No? A eso hay que apuntar. Si bien hay ordenanzas, incluso hay una ordenanza de tenencia responsable, pero esto es superior porque acá se trata de una ley y encuadrarse en la ley. Y la ley, en uno de sus artículos, habla claramente que los municipios tienen que tener abierto este registro. Y tiene que haber un control y un seguimiento de lo que sucede con ese perro, incluso si ese perro lo roban, si se muere. Digamos, hay una serie de elementos que hacen a un control de determinadas razas, sobre todo las que son consideradas peligrosas. Esto incluso contribuiría a materias de extravíos, de robos que a veces se dan de este tipo de animales, de distintas situaciones. Y reitero, no es atentatorio contra los animales, por el contrario, nosotros somos defensores a ultranza y en otro contexto estamos trabajando desde hace algún tiempo en una ordenanza específica que habla de la fauna urbana, que todavía no la hemos cerrado. Es decir, somos proteccionistas, pero esto responde a una cuestión de tipo legal que se podría instrumentar, que habría que instrumentarla por una cuestión legal y a incorporarla a la ley. Protege al propio animal, porque alguien enojado por alguna actitud del perro puede cometer alguna represalia contra el mismo perro. Exactamente. ¿No? Y los dueños tienen que ser responsables de sus perros y además lo plantea la ley. Nosotros pedimos la creación de este registro y a partir del registro obviamente viene este proceso de la colocación de la identificación, sea ese chip o cualquier otra, que es el segundo proceso. Así que obviamente nosotros pretendemos que este tema pase a comisión para poder debatirlo, para poder incorporarle algún otro elemento que pueda ser de interés y que pueda cerrar una problemática que muchas veces manifiesta el enojo de los vecinos, no solo en este contexto, sino en el resto de las cuestiones que tienen que ver con esparcimiento de bolsas, de residuos y demás, y no hay que adjudicarle todo a los perros callejeros, a los denominados perros callejeros. Bueno, la mayoría... No quiero ser autorreferencial, pero la mayoría tienen dueños. Nuestra familia toda fue atendida, entre comillas, por un perro del barrio. Bueno, la mayoría tiene dueños.
Y hay, en datos oficiales que nosotros, de un informe más amplio que pedimos este año, por ejemplo, en 2015 hubo 10 denuncias de ataques o mordeduras de perro. Digamos, no son datos menores, pero esencialmente es responder a una cuestión que indica la ley, creando este registro de razas de perros considerados peligrosos en el ámbito de Coronel Dorrego. Sería responder a la ley. En un segundo paso, lo indica la ordenanza, pero lo indica la ley, es la colocación de la identificación, que incluso hasta tenemos averiguado costos, hemos contactado con empresas que trabajan en esto, y ahí hasta incluso podría haber la participación de alguna institución determinada para cerrar esta cuestión del control de animales, y específicamente de razas de perros que son consideradas peligrosas. Hugo, muchas gracias por venir. No, gracias al contrario a ustedes. Bueno, así que en un rato estamos en el Después de la Consejo una. Deliberante.